Las mujeres reflejadas en estas letras, aquellas que fueron protagonistas de los sucesos más estremecedores de Colombia, las que siguen alzando su voz, fueron y serán por siempre mujeres míticas. Se llenaron las montañas de Calvario. En cada esquina, un Padre Nuestro por las ánimas del purgatorio. Los sancarlitanos le cogieron miedo a la noche. Deambular en la oscuridad podría ser sinónimo de muerte. De la barbacoa emerge otra carguera, una mujer fuerte, capaz de guiar, capaz de ayudar al otro, de caminar a su lado, una mujer dadora de luz. Nació en el campo, en una vereda del municipio de San Carlos. Se recuerda entre ríos, piedras, hojas secas y colchas de retaz. Hoy en este episodio estamos con Tere Rivera, otra mujer mítica del municipio de San Carlos. Tere, les hemos dicho a quienes nos ven, nos escuchan y a ustedes que no las presentamos porque a través de sus historias y a través de su voz es que las vamos a conocer. Entonces, bienvenida a este espacio que es suyo y de ustedes. Muchísimas gracias, Camila. Gracias. Tere, empecemos con este contexto de San Carlos. ¿Cómo era la vida en San Carlos antes de ese recrudecimiento del conflicto? A ver, San Carlos, ubicado en el oriente antioqueño, son 702 kilómetros cuadrados de fauna, flora, bosques, agua, muchísima agua. Supongo que fue lo que nos puso en el ojo del huracán y la que nos llevó a vivir lo que vivimos. Pero era una vida netamente con la población campesina, con nuestro mercado, con muchas amistades, con caminatas sabrosas, sin miedo a nada, a caminar de noche. En el campo nos movíamos por donde fuera, a la hora que fuera, nunca sentíamos que nos observaban. Todo era tranquilísimo, o sea, era una vida, a pesar de estar en el pueblo, considero que era una vida más rural que otra cosa, muy calmada, muy sosegada. ¿Cuándo empiezan a notar ese cambio de dinámicas? ¿O con qué la empiezas a notar? En este caso tú, desde tu vida personal. A ver, como nací en el campo y me trajeron muy niña a estudiar, noté de pronto que mi cuñado, que tenía una finca en una vereda acá cercana, no volvió al campo. Y un día le pregunté qué pasaba y me dijo que era que se estaba perdiendo el ganado. Y le dije, ¿yo perdiendo el ganado? Y me dijo, sí, mi monita, se están llevando el ganado. Y yo, ¿y eso quiénes? Y me dijo, no, personas que no lo dejan a uno vivir en paz, ni progresar, ni pelechar, me dijo. Y de repente empezaron a que se perdió tal persona, que asesinaron a tal persona, porque en principio fueron muertes muy selectivas. No volvimos a ver a tal señor, no volvimos a ver al hijo del señor. Y así se fueron dando las cosas. De repente se desbordó el municipio con tantísima gente de tantísimos países por el boom de la hidroeléctrica que nos trajo cualquier clase de conflictos y de cosas terribles, una descomposición social terrible. Y ahí empezó el calvario, porque pues después de eso vinieron ya las protestas de los que no querían esto y sin embargo el pueblo se llenó de extranjeros y empezaron a construir la hidroeléctrica y de ahí vino todo lo demás. Estamos muy estratégicamente ubicados, con salida al Magdalena Medio, Puerto Nari por Puerto Nari, salida a San Luis, a Bogotá por San Luis, salida a Medellín por Granada, salida a Medellín también por San Rafael. Entonces esa ubicación tan estratégica es también lo que hace que el municipio sea mirado como un punto estratégico para llevar a cabo toda clase de cosas. Las hidroeléctricas se construyó, las personas se fueron, quedaron muchos. Yo siempre lo llamo los hijos de las hidroeléctricas porque en San Carlos hay unos apellidos muy diferentes, raros, extraños, claro, porque aquí hay mujeres, pues yo me salvé porque yo en ese entonces tenía 9 añitos o 10, pero hay muchas mujeres que tuvieron a sus hijos de estos hombres que venían con la hidroeléctrica, que vinieron de muchos países.
Empezó el boom de que esto iba a cambiar, pues que mejor dicho esa hidroeléctrica nos iba a traer pues riqueza y esto, y claro, trajo mucho dinero, dinero que era consumido aquí mismo. Esto se volvió antro de bebidas, de peleas, de prostitución, de todo lo que uno quiera y así nos fuimos yendo hasta que ya empezaron los grupos armados a mirarnos con otros ojos, con los ojos de la codicia, de la avaricia, con los ojos de sacarle partido y provecho a este sitio tan estratégico para ubicarse y salir por ser el corredor vial a tantos sitios, y deciden entonces apostarse. Pues inicialmente entraban y salían los unos y los otros, pero luego decidieron ya apostarse y quedarse aquí, hacer y a deshacer. Inicialmente para el año, que yo recuerdo exactamente, para el año 25 de octubre de 1998, que sucede la primera masacre en el municipio, donde matan a 11 personas. Ellos hacen esto, se van e ingresa la guerrilla, pero la guerrilla solo permanecieron en el municipio por alrededor de 3 o 4 días, y las autodefensas entraron supuestamente a sacarlos a ellos, pero ellos ya se habían ido, pero ellos entraron y se quedaron. Y ahí empezó. Eso fue el 12 de agosto de 1999. Estábamos en los Juegos, en las fiestas del agua, Juegos por la Paz. Eso fue el acabose, cuando esa gente ingresó a las 4 de la tarde a un paraje acá que se llama El Cerrito, donde siempre se oficiaba la misa. Y ese día estaba ya en el Cerrito el sacerdote oficiando la misa. Cuando vimos que entraba, yo empecé a ver que la gente corría, y cuando llegó mi esposo y yo, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que llegó el ejército. Cuando pasó una señora y nos dijo, no es el ejército, son las autodefensas. Santa Madre bendita. Y mi hijo no estaba, mi hijo de 11 años estaba en ese cerrito, que se había ido con las vecinas porque casualmente nunca le gustaba orar, pero ese día le dio por irse con ellos. Y de allá se los llevaron. Entonces nosotros cerramos un negocio que teníamos en el parque del hospital y nos fuimos para la casa. Y yo me devolví a buscar a mi hijo de 11 años que no llegaba. Yo tenía otro niño de 4 años y estaba embarazada de Mariana. Y no pude encontrar a mi muchacho, cuando luego me encontré con unas vecinas y me contaron que se los habían llevado para el polideportivo. Yo me fui a buscarlo, pero yo nunca lo encontré, porque resulta que los entraron para el templo. Dentro del templo me dice mi hijo que les dijeron que mujeres y niños se abrieron de aquí. Entonces él dijo, niños, yo soy un niño, yo tengo 11 años. Él echó a correr para la casa, él dice que él se golpeaba contra todo. Él echó a correr y llegó a la casa. Pero ya eran como las 7, más de las 7 de la noche, yo ya estaba ya muy desesperada de tanto buscarlo, y perdí el embarazo, perdí a Mariana. Y ahí empezó el calvario. Ellos se quedaron aquí. Eso fue en 1999, permanecieron acá, que supuestamente hicieron dejación de armas, como dicen ellos, porque ellos dicen, nosotros no entregamos las armas, las dejamos. Más o menos promediando 2006-2007. Tere, hablemos de esos actos de resistencia, porque a quienes hemos tenido la posibilidad de escucharte o quienes han podido leer el libro saben que usted no se quedó callada nunca, sino que resistió y se alzó en voz. ¿Cuáles fueron esos actos de resistencia tuyos durante el conflicto, después del conflicto? Durante el conflicto, pues ese día que ellos ingresaron, que nos dijeron a todos que ese día además no vamos para el polideportivo. Y yo dije, yo, ¿por qué me tengo que ir para el polideportivo? ¿Por qué? ¿A son de qué? Pues salí de mi casa cuando intenté buscar a mi hijo. Salí y había un hombre ahí armado en la salida de mi casa y me dijo que para dónde iba, y yo siempre he sido algo grosera. Y le dije, ¿para dónde? Me antoja. Le dijo, ¿para dónde vas? Que usted aquí en la avenida. No sé, yo no puedo andar en mi pueblo. Yo voy a buscar a mi hijo. Y me dijo, no, le dije, sí, yo sí me voy.
a buscar a mi hijo, por encima de usted, por encima de que sea, yo me voy a buscar a mi hijo. Y entonces ya nos dimos unos rocecitos de manos. Y entonces en ese momento venía el médico, porque mi embarazo siempre era riesgoso. Venía el médico, ya venía para mi casa a buscarme y le dijo a él, mucho cuidado, que está embarazada, es de alto riesgo y se lo voy a cobrar a usted. Entonces yo me seguí buscando a mi hijo, pero pues no lo encontré ni... O sea, él iba para su casa, yo iba a buscarlo y no, nos topamos, yendo por la misma calle. No nos topamos. Cuando yo volví a mi casa ya desesperada, ya iban siendo las 8 de la noche, él ya había llegado a la casa, pero nunca nos encontramos. Y ya me empezaron pues esos dolores, me hospitalizaron y pues no se pudo detener y el embarazo se fue a pique. Que haya resistido, pues nunca me quedé callada porque ellos pues estaban en todos los sitios, yo iba a llevar a mis hijos a la escuela y cuando ellos empezaban a bolear ploma en forma, pues igual uno tenía que salir corriendo a recoger a sus hijos y para estar por encima de ellos, hasta me hicieron ir donde el comandante, que porque yo era muy grosera, que porque yo no hacía caso y yo pues no le hice caso a mi papá. Le voy a hacer caso a usted, o sea, yo siempre me he resistido porque yo siempre he sentido y siento que cuando algo no me gusta, pues no tengo por qué comulgar con ellos, no, yo tengo que alzar mi voz porque entonces yo cómo me voy a agachar. Para hablar también un poco de cómo el conflicto recayó de manera distinta en hombres y mujeres, yo creo que me puedes dar esa perspectiva. Claramente los impactó, no vamos a decir más, menos, no. ¿Cómo los impactó de manera diferencial a las mujeres que a los hombres? Se supone que en esta sociedad patriarcal machista los hombres son los que llevan la batuta y los hombres son los que hacen todo. Pero en ese entonces sentíamos, porque en ese entonces pues los que siempre eran asesinados o desaparecidos eran los hombres, entonces nosotras prácticamente asumimos el rol de los hombres para que ellos no salieran tanto de la casa, como para tenerlos más resguardados. Empezamos a hacer labores de hombres, ahí sí no se nos dijo usted es mujer y usted no puede hacer eso, ahí sí no, entonces a toda costa lo que pretendíamos era proteger a nuestros hijos varones y a nuestro esposo, porque pues eran los que estaban en más riesgo, suponíamos, entre paréntesis, porque luego eso se volvió un coge-coge, eso ya no respetaba niños, mujeres, ancianos, eso acá fue por parejo, acá que yo sepa mataron a mujeres de avanzadísima edad y mataron a hombres de mucha edad, mataron niños, reclutaron niños, abusaron mujeres, o sea, mataron mujeres, desaparecieron mujeres, eso luego se volvió generalizado, eso ya no había distinción. No, eso ya no distinguía credo ni nada. Pero una vez se mitiga también este conflicto, las mujeres asumen otros roles, otras actividades, ciertas dinámicas también muy distintas. ¿Cuáles fueron? Claro. Empezamos, o sea, porque los hombres de por sí no manifiestan tanto como las mujeres lo que sienten. Yo en lo que le veía a mi esposo, él manifestaba era que sentía mucho miedo y por la noche sus rodillas no paraban de temblar, le temblaban violentamente y él así manifestaba el pánico que sentía tan terrible, él no podía ver a esa gente porque él se quedaba petrificado, él no podía ni hablar. Entonces las mujeres empezamos a asistir a espacios donde hablábamos, charlábamos, conversábamos, tratábamos de reunir a los niños, de hacer actividades que les pusieran la mirada en otra parte y dejaran de mirar a esos hombres, porque después de que ellos ya se fueron, los niños se armaron también y claro, siguieron su ejemplo, se boleaban bala por las noches, armaban unas armas de madera que luego tuvimos que poner a hacer trabajo para intercambiar esas armas por balones, por partidos de fútbol, por estas, ¿cómo se llama? Que todos llevamos algo de la casa y hacíamos una comitiva. Y jugábamos bingo y parques y hacíamos muchas cosas con la mira de ponerle los ojos en otra parte y alejarlos de eso. Y sí empezamos a desempeñar, ya empezamos a salir más, a trabajar, ya empezamos a asistir a grupos, ya empezamos a hacer otras cosas completamente diferentes, dejamos de estar. Yo empecé a estudiar,
muchas, y yo quisiera que nos detengamos un poquito, porque esto ha sido común en casi todas las historias, y es cómo esos grupos de mujeres se convierten como en una base para reconstruirse entre ustedes mismos. Entre nosotras y a nuestros hombres. Ajá. Porque, pues como ya lo dije, el hombre es muy dado a guardarse sus cosas, entonces ya uno, cuando se reunía con esos grupos de mujeres y uno veía más allá de su nariz, porque realmente pues yo soy una mujer de 56 años, soy de otra época muy diferente y entonces nos criaron muy machistamente, entonces yo empecé a vislumbrar otras cosas y a ver que había cosas más allá y a querer estudiar. Y le dije a mi esposo, no, yo quiero entrar a estudiar. Y eso fue por el año 2008, ya mis hijos estaban grandecitos y me dijo, no, amor, hágale, pues yo los cuido, vaya a estudiar. Pero empecé también a ayudarle a él con lo que yo aprendía, empecé a ayudarle a él me ayudaba a hacer tareas, pues es un hombre supremamente inteligente y entonces me ayudaba a hacer tareas y cosas, pero nunca me manifestaba de frente, siento esto, siento aquello, pero yo sabía que yo lo entretenía con otras cosas y que él iba sacando sus cosas. Ahora ya podemos hablar más tranquilamente del terror que nos causaba debajo de las sábanas. Todo se perdió porque pues uno dormía con ropa y zapatos por si hay problemas, salir volado pues como una canción. Nosotros teníamos un huequito en la terraza de mi casa para tirarnos a una casa de enseguida que estaba deshabitada y dormíamos vestidos completamente. Y yo le decía, él si tocan la puerta, a correr y no se deje llevar. Yo tampoco me voy a dejar llevar, porque si me llevan igual me van a hacer lo que quiera, igual me van a matar. Entonces, que me maten dentro de mi casa. Y yo siempre me dije a mí mismo, yo no me voy a dejar sacar de mi casa, a mí me tienen que matar dentro de mi casa, porque lo que me van a hacer, me lo hacen acá, para que mi familia pueda enterrarme. Y yo le decía a él, usted tampoco, no se deje llevar, porque yo, imagínese yo con estos dos niños para ponerme a buscarlos a usted. Sí. Mitre, vámonos a este otro punto, y es este trabajo que empezamos a hacer con mujeres míticas. Entonces hay unos mitos y unas leyendas que se empiezan a ver reflejados a través de otros significados de sus historias. Cuénteles un poquito de cómo fue este proceso y cuál fue ese mito con el que usted se identificó. La barbacoa, porque las palabras claves cada mañana, ¿cuántos mataron anoche? La gente se volvió como costumbre, cuente, de manera como jocosa, cuente cuántos fueron anoche. Entonces, nuestro trabajo consistía como en la mañana ponernos a buscar por los alrededores, se perdió otra persona, vamos a iniciar la búsqueda, vamos a apoyar a esa mujer que quedó con esos bebés, porque cuando mataron a mi vecino, el mejor hombre que yo haya conocido después de mi padre, entrar a esa casa y ver a esa mujer sentada en una silla con su mirada perdida, en shock completamente, su niña llorando porque estaba poposeado su pañal porque tenía hambre y ella no reaccionaba, y yo la llamaba y le decía, la bebé tiene hambre, no me importa, yo quiero a mi negro, yo quiero a mi negro, yo quiero a mi negro, y solo se balanceaba. Entonces empezamos a hacer ese trabajo de ocuparnos de sus niños, porque había que bañarlos, había que alimentarlos, había que ayudarle a esa mujer con estas cosas para el sepelio, había que poner a salvo a esos niños, porque por mi barrio mataron a 3 hombres y esas mujeres quedaron con jóvenes de más de 14 años que sintieron muchísima rabia y empezaron a hablar, y nos llenamos de miedo. Entonces lo que hacemos con ella era, si se lo puede llevar, lléveselo, porque se va a hacer matar. Entonces empezamos a hacer todo eso y sí, a recoger los restos, lo que quedaron, claro, porque pues cerca a mi casa era donde mataban las personas, entonces nos tocaba ir a limpiar esos restos. Pero después alumbrar. Y claro, después ya vino el otro trabajo, pues que siempre lo he dicho, siempre me ha parecido más difícil desarmar a los niños, porque pues su corazón quedó lleno de una furia, y pienso que cuando vino todo este trabajo psicosocial se hizo más que todo con mujeres, pero no se tuvo mucho en cuenta, y yo lo vine a percibir años después, en el 2009, cuando siendo en la administración pública, siendo un enlace de la unidad de institución de tierra, fuimos a una vereda a hacer un trabajo con unas mujeres, y un joven que en ese entonces era un niño me dijo, ¿por qué no me preguntan a mí qué sentí yo?
Y yo, caramba, claro, todos nos volcamos, las mujeres, los hombres de la guerra, los niños de la guerra, que las mascotas de la guerra, que me decían, ¿dónde está mi caballo? ¿Dónde está mi perro, mi gato? ¿Cierto? Entonces yo dije, caramba, en verdad, nos volcamos a atender un solo tema y entonces hay que empezar a trabajar con estos niños, porque pues estos niños tienen que conocer todo esto, ahora ya son unos jóvenes, que muchos se fueron, se los llevaron, claro, en el desplazamiento para Medellín siendo unos niños y no quisieron regresar. Claro, no quisieron regresar o regresaron ya siendo muy adultos. Y ellos tienen que conocer todo eso, porque pues, entonces, si ellos no conocen eso, estamos condenados. Y ahí también hay que enlazarlo a algo y es si que ellos son de este territorio y están permeados por doquier con este conflicto, ¿por qué sería obligación también para quienes no lo vivieron de manera directa? Eso Mostrarlo a través de sus historias, por ejemplo. Claro, ellos deben conocerlo porque entonces nuestro pueblo, yo a veces digo que mi pueblo tiene muchos foráneos. Se dice, es correcto, tiene muchos foráneos. Porque cuando el desplazamiento las parejas se fueron con sus niños, regresaron, la pareja regresó siendo muy adulta o de mucha edad, los hijos se quedaron porque era más fácil, dicen ellos, conseguirse allá la comida que venirse a solear. Entonces es como un pueblo que es como de personas de afuera y nuestras personas, los que nacieron acá, se fueron y no quisieron volver o vienen solo de paseo o no quieren saber nada. Entonces es importante que ellos conozcan todo eso para que sepan que si nosotros nos armamos de la palabra, nos armamos del conocimiento, de reconocernos, es más fácil que si un contexto de estos se vuelve a presentar, sería más fácil que nos opusiésemos, porque en cierta medida yo considero que nosotros tal vez fuimos demasiado aquiescentes en muchas cosas. Nos llenó la cobardía y aceptamos muchas cosas. Sin embargo, yo siento que no se han detenido y que hicieron lo mejor que pudieron con lo que en su momento tenían y que todavía lo siguen haciendo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo a través de sus memorias se pueden seguir construyendo caminos de paz, una cultura de paz? Es que, a ver, si yo uso el don que tengo de la palabra, el bendito don de la palabra, y hablo con el otro, porque es cosa de hablar, porque con esto de la globalización, con esto de las redes sociales, o sea, hay demasiado deterioro. No quiero lo que estoy viendo en estos momentos en mis niños y jóvenes. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que acercarnos más a eso, tenemos que recordar. Porque la gente dice, ay, qué pereza, pero otra vez volver a lo mismo, pero ya no lo hacemos. O sea, yo 20 años atrás no te estaría hablando acá sin estar pues deshecha en llanto, ¿cierto? Ya nosotros lo hacemos de otra forma, entonces yo quiero que nosotros a través de la juntanza, del don de la palabra, logremos que nos acerquemos al diálogo, que hagamos otras cosas que no permitan que conozcamos, que no permitan que eso vuelva a repetirse, porque si uno no habla, si uno no se autorreconoce, uno puede volver a llegar a eso y permitirlo, que es lo más triste que me parece. Que llegue, pues igual uno no está exento que se meta un grupo armado, ¿cierto? Pero que uno lo permita. O sea, es que yo a veces me digo, nosotros éramos tantos, nos redujeron tanto, quedamos tan pocos, porque permitimos todas esas cosas. Nuestros jóvenes no deberían permitirlo, ellos deben prepararse, que eso no se vuelva, porque uno no sabe, hay una tensa calma, digo yo a veces, ¿sí? Y pues uno no sabe cómo vaya a explotar, esperemos que de la mejor manera, pero ellos deben apersonarse porque ellos... Nosotros nos estamos yendo, pero los estamos plantando acá, ellos vienen detrás. Y Tere, ya para ir terminando y conectando con lo que mencionaste ahorita de ese autorreconocimiento, ¿usted por qué es una mujer mítica? Yo porque soy mítica. A mí me hablaban de mitos y pues mi papá me hablaba de los mitos y mi papá me leía demasiado porque era un hombre supremamente sabio. Y yo una vez... estando muy niña, que pasaron unos hombres armados y se acercaron a la casa a decir que les prepararan comida y eso. Cuando fueron, le dije yo, papá, ¿quiénes son ellos? Y me dijo, hija, ellos son personas que van a acabar con la paz de este país. Yo en el momento no entendí nada, lógico que iba a entender, yo estaba muy niña, pero él me enseñaba mucho y me decía, hija, tiene que leer, lea.
porque él me decía, si usted no lee, usted tiene oscurantismo en su mente, me decía, lea. Lea, hija, para que aprenda a reconocer lo que está pasando y lo que va a llegar a pasar. En su lecho de muerte, al despedirse de mí, me dijo, no llore por mí. Para nada, hija. Yo voy sin lugar a dudas para un lugar mejor. Llore por ustedes, porque ustedes van a vivir un calvario feo, entonces lea, prepárese, edúquese, aprenda, conozca, reconózcase usted para que más adelante pueda guiar. Entonces yo de mítica no tengo nada, yo soy una mujer muy cierta. Los míticos, las mujeres míticas, somos unas mujeres empoderadas, fuertes, tenaces, que pues gracias a Dios aprendimos a autorreconocernos, ya nos valoramos, ya sabemos lo que tenemos, lo que somos, pero mejor aún sabemos lo que deseamos. Con ese mensaje damos por finalizado este episodio. Tere siempre nos deja mucho a través de su palabra y créame que yo insisto, siempre hemos sido unos antes y después de escucharlas a ustedes, entonces gracias a usted que lo vio con otros ojos, con esos ojos de niña que tiene una mente tan inquieta. Yo vivo muy agradecida. Permíteme. Nos vemos y escuchamos cada jueves a través del episodio de Una Mujer Mítica. Encuéntranos en Spotify, YouTube e Instagram como @mujeresmíticas.